dar como un poco de orientación de qué vamos a vivir el día de hoy. Sobre todo les voy a contar un poco que estos espacios son espacios hechos para ti, hechos para que tengas información que mucha gente hoy no conoce. Y que si tienes este lugar privilegiado, yo te diría, háblale a la comadre, háblale al amigo, háblale a las personas y diles, conéctate en esta liga porque van a dar información súper valiosa. Y sobre todo porque lo vas a escuchar de una mujer que tengo la fortuna de conocer en vivo. No vivimos en la misma ciudad. Sin embargo, ella radica en Guadalajara, pero te puedo decir que hace algunos meses tuve la fortuna de estar cerca de ella, de su familia, de su esposo, de sus hijos. Y para mí fue un momento de gratitud y un momento de poder conocer que la persona que yo había visto tantas veces en pantalla rebasa completamente mis expectativas. Ella es una mujer que me ha mostrado una manera muy genuina y saber que detrás de un médico siempre hay ese ser humano que está buscando cómo ayudar a más personas. La persona que hoy te voy a presentar es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene especialidades en urgencias médicas, tiene una maestría en ciencias de la salud en el trabajo, tiene un diplomado en toxicología clínica y laboral, es médico canapeuta certificado por el Politécnico Nacional y actualmente trabaja como urgencióloga en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara. Puedo decirte muchos títulos, puedo decirte muchas cosas en su profesión, pero lo que te puedo decir que además ser una espectacular amiga, una mujer que entrega el corazón con cada uno de sus pacientes, también lo hace con gente que a veces ni siquiera conoce. Y hoy vas a tener información que para mí yo te puedo decir que es súper valiosa y que en muchos lugares están cobrando estas sesiones. Si hoy estás aquí, tómate el tiempo, toma notas, porque tú no sabes si esta información que vas a escuchar va a ser de gran valor para alguien que tienes cercano y puede salvar la vida de muchas personas. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida, una gran sonrisa, emoticones, todo a mi queridísima doctora Susana Flores. Bienvenida, querida doctora. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, perdón. Hola Magali, muchísimas gracias por tus hermosas palabras. La verdad, muy honrada de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de lo que estamos aprendiendo y de lo que hemos ido, pues sí, aprendiendo a lo largo de este tiempo. Bueno, como bien dice Magali, mi nombre es Susana Flores, yo soy médico de profesión, egresada de aquí de la Universidad de Guadalajara, de aquí de Guadalajara, La Perla Tapatía, y pues yo tengo la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas y sí, una maestría en salud laboral y las dos, afortunadamente, gracias a Dios, las ejerzo. Entonces tengo ahorita dos trabajos, bueno, mi casa también, que sería el tercero, porque luego dicen que ser mamá no es trabajo, que ese es algo por añadidura, pero creo que es el más difícil porque sé que no nos pagan, pero ahí estamos, con todas las ganas del mundo. Y bueno, ahora les quiero compartir algo que pues es una de las patologías que vivimos día a día y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos y que afortunadamente hay muchas cosas con las que podemos contar para poder estar mucho mejor, salir adelante y mantener este problema de salud controlado y que no nos dé problemas, ahora sí que complicaciones importantes, porque a veces lamentablemente cuando nos damos cuenta que tenemos hipertensión es porque ya tenemos una complicación grave, ¿sale? Bueno, entonces, pues vamos empezando. Eh, ¿Qué es la hipertensión o qué sabemos nosotros de la hipertensión? Pues la hipertensión, como médicos la conocemos como hipertensión arterial sistémica porque va a afectar todas las arterias de todo nuestro cuerpo. ¿Sí? O sea, no nomás nos da hipertensión en una parte, en el brazo o en una pierna o en el abdomen, en las arterias que corresponden a estas áreas, sino que nos da hipertensión generalizada, o sea, sistémica en todo nuestro organismo. Y es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente de alto impacto, no solo porque incrementa la morbilidad cardiovascular, sino por sus complicaciones,
lo que ya les decía, o sea, lamentablemente, pues nos damos cuenta que tenemos este problema ya que hay una complicación. Y dentro de las complicaciones o porque nos llegan a nosotros a urgencias es por una fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca ya muy avanzada, una insuficiencia renal crónica donde ya el paciente tiene que llegar a diálisis o hemodiálisis, una cardiopatía isquémica, o sea, un infarto agudo de miocardio, un evento cerebral que puede ser tanto un infarto como una hemorragia y como principal causa de muerte en el mundo. Entonces, como bien nos estamos dando cuenta, la hipertensión como sí sola a veces ni siquiera se nos muestra o no le queremos hacer caso porque sí hay así como algún síntoma que nos está alertando, nos está avisando, pero no le hacemos caso y hasta que llegamos a alguna de estas complicaciones. Bueno, ¿y qué nos dicen las estadísticas? Los que se dedican a estudiar todos estos eventos y lo que pasa a través de los años, pues se estima que existe 1.39 billones de personas con hipertensión en el mundo. 349 millones en países de alto riesgo y 1.04 billones en países con ingresos medios o bajos. Pues el INEGI nos dice más o menos para el 2018 que tenemos un total de 675,983 muertes por año a causa de la hipertensión. Para que vean que es una enfermedad, digo, muy común y que no le hacemos mucho caso. Y estas enfermedades, de estas, el 20.9%, o sea, 141,000 corresponden a enfermedades cardiovasculares y 5.2 a enfermedades cerebrovasculares, o sea, en las complicaciones con las que más tenemos tanto corazón y cerebro. Para el 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el Instituto de Salud a nivel nacional, de los más grandes, nos informó que 7.48 millones de hipertensos son detectados y tratados. Y no quiere decir que a todos se les detecta. De estos les puedo casi asegurar que no es ni la mitad de los pacientes que existen con hipertensión los que están en tratamiento. Y lamentablemente, pues 4.51 millones son mujeres y 2.97 millones son hombres. Y aquí es donde pues más nos preocupa porque el costo va desde 3,500 pesos hasta 67,000 pesos per cápita por casos complicados. El costo de la hipertensión y sus complicaciones pues se acerca a más de 24,000 millones de pesos. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, un paciente con hipertensión que se da cuenta hasta que ya tiene una insuficiencia renal, es un paciente que genera un gasto muy alto por las hemodiálisis o por las diálisis peritoneales que se le tienen que hacer, porque estos pacientes o se conectan a hemodiálisis 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, que van a un costo de 1,500, 2,000 pesos por muy baratos hasta más altos, y o se conectan a hemodiálisis, perdón, a diálisis peritoneal a través del abdomen. Hay quienes se conectan diario, hay quienes se conectan por toda la noche, hay quienes se conectan cada 4 horas. Va a depender de el estadio y de los problemas que tengan agregados al el paciente. Pues como les digo, o sea, las estadísticas no mienten. Esto es algo muy grande y que lamentablemente pues no nos damos cuenta, sino hasta que ya está el problema muy acentuado o muy grave con alguna complicación severa. Pues también tenemos que el diagnóstico de la hipertensión aún es muy problemático porque pues no hacemos una revisión periódica, ya no digo siquiera de tomarnos la presión, o sea, que sería lo más mínimo. No nos tomamos, no hacemos una revisión mensual, semestral o anual de nuestro estado de salud. Entonces, menos vamos a hacernos un chequeo general con exámenes de laboratorio y con el especialista. Si nos cuesta trabajo simplemente tomarnos lo que es la pura presión arterial, que es tan
económico y tan rápido y fácil de hacer. Solo 60% están detectados con cifras iguales o mayores a 140/90 milímetros de mercurio. Ahorita se van a ir familiarizando con estas cifras y les voy a explicar a qué se refiere. El diagnóstico en consultorios, pues permite más o menos hasta el 30% que los pacientes con hipertensión de bata blanca, esos que dicen, es que yo nunca me sale la presión alta. Solamente cuando vengo al doctor o cuando vengo a alguna revisión o cuando vengo a la vacuna me toman la presión y sale alta, pero yo me la tomo en mi casa y no está alta. Entonces, estos son los que les llamamos a los pacientes de bata blanca, de cuello blanco, que pues lamentablemente sí ya tienen un cuadro hipertensivo, pero el paciente se niega a aceptar que tiene este problema de salud. No se detectan a falta de mediciones fuera de consultorios con monitoreos domiciliarios porque la verdad, pues no se hace. El diagnóstico oportuno y el tratamiento no farmacológico, que esto sería lo ideal detectando un paciente donde apenas está iniciando en estadios muy iniciales, pues con una orientación nutricional, un cambio de estilo de vida, empezar a hacer ejercicio, y esto nos llevaría a que el paciente no llegara a complicaciones severas, que tuviera un tratamiento oportuno, un manejo oportuno y que sería mucho más económico tanto para el paciente como para el sistema de salud. Y la mayoría de las detecciones oportunas y el control óptimo de estas cifras, pues tenemos que tener a nuestros pacientes donde una presión oscile entre 110/70 milímetros de mercurio a 130/80 milímetros de mercurio. ¿Y por qué entre estas cifras? Porque de aquí va a partir cuando se elevan más estas cifras, ¿cuál se eleva más, la primera o la segunda? Que nosotros la primera la conocemos como sistólica y la segunda como diastólica. La primera quiere decir que es la contracción del corazón, es la sangre que bombea a través de todas las arterias cuando el corazón se contrae, y la segunda es la diástole, cuando el corazón se relaja, y es cuando pasa la sangre con menor presión, cuando el corazón está relajado a través de las arterias. Y pues, entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? O sea, ya viendo todas estas cifras que hemos conocido a través de los años, a través de tantos pacientes que se han entrado a las estadísticas, pues la hipertensión arterial es una enfermedad de lo más común que afecta a las arterias de todo nuestro cuerpo. También se conoce como hipertensión, o sea, como su nombre más corto, hipertensión arterial sistémica, hipertensión sistémica, bueno, o nada más como hipertensión. Y lo que ya les decía, es esa fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, y que esta puede ser muy alta y constante, y entonces es donde nos va a empezar a traer daño en las arterias y a tener problemas mayores. El corazón debe trabajar más para bombear más sangre. Cuando esta fuerza se ejerce con mayor, ahora sí que valga la redundancia, con mayor fuerza a través de estas arterias, el trabajo del corazón va a ser mucho más fuerte. Yo a veces a los pacientes les explico, hagan de cuenta que ustedes ponen a trabajar una bomba de agua para sacar agua de medio caballo, para sacar media pulgada de agua por minuto. No sé, algo así para explicarles. Y usted quiere sacar no media pulgada, sino sacar 2 pulgadas de agua, pero con la misma bomba de medio caballo. Entonces lo que hace es sobreesforzarla, sobretrabajarla, y va a llegar el momento que va a tronar esta bomba. Entonces nuestro corazón es la bomba que hace este esfuerzo para poder mandar y bombear la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Y la presión arterial, lo que ya les comentaba, se registra en 2 cifras.
La sistólica, que es la primera o la más alta, que nos indica que es cuando la presión ejerce, cuando esta sangre ejerce una presión sobre o contra las paredes de las arterias, y esto es cuando el corazón se encuentra en contracción, o sea que hace un esfuerzo por mandar sangre a todo nuestro cuerpo. Y la diastólica es la segunda cifra y es la más baja, y es cuando el corazón está relajado y la presión disminuye un poco, la presión que ejerce esta sangre contra las paredes de las arterias. Digo, algo así como medio difícil de entender, pero quiero hacerlo un poquito así como más digerible para que sea más sencillo y lo puedan entender más fácilmente. De hecho, si hubiera alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas? Y ya estamos diciendo que esta hipertensión, pues nos damos cuenta ya cuando hay complicaciones. No, sí hay síntomas, pero a veces no les hacemos caso. ¿Por qué? Por los podemos confundir con otra cosa o no estamos tan atentos a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo porque estamos metidos en tantas cosas que no le ponemos atención a nuestro organismo y él nos está mandando así como foquitos de alerta. Ey, aquí está pasando algo y no le hacemos caso. Entonces, la mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen en sí un síntoma específico, ¿sí? Incluso las lecturas de la presión pueden alcanzar niveles muy altos y el paciente ni siquiera se da cuenta porque como va aumentando muy lentamente, el paciente va haciendo una adaptación a esta presión alta. Ya cuando empieza con síntomas es porque o dio un subidón muy rápido o porque ya el organismo llegó a un momento donde ya no pudo, como esta máquina que la podemos a trabajar de más, y empieza a dar síntomas más agudos y más aparatosos. Se puede tener presión arterial alta durante años sin presentar ningún síntoma. Entonces, nosotros podemos detectar a un paciente, ¿sabe qué? Si es hipertenso, porque las cifras nos están dando tanto y hay que tomar su medicamento y puede estar hasta con mínimas dosis y no presentar ninguna sintomatología. O el paciente dice, ¿sabe qué? No, yo no tengo nada, a mí no me duele nada, porque hay pacientes que así conozco y pacientes también dentro de la familia que se niegan y se rehúsan a tomar medicamento y dicen, ya ves, no tengo nada, a mí no me pasa nada, no me duele nada, no tengo ninguna sintomatología, pero no saben que están gestando, que están ahí a una bombita de tiempo donde va a llegar el momento que va a tronar. Algunas personas con hipertensión arterial pueden presentar dolores de cabeza. En ocasiones sienten una sensación de falta de aire o que hacen esfuerzo y se cansan muy fácilmente o suben las escaleras y dicen, ay, no me pasaba esto hace días y me estoy ahogando. A algunas otras, con este esfuerzo tan grande que hace la sangre al presionar contra los vasos sanguíneos, puede haber sangrados nasales porque en la nariz tenemos los vasos sanguíneos están muy delgaditos y muy superficiales. Entonces, el epitelio que los cubre está muy delgado y como está muy a la intemperie, puede romperse muy fácilmente y nos ocasionan sangrados muy importantes. De hecho, a veces es el síntoma por el que llegan los pacientes y llegan con presiones de 180, 120 y el paciente ni siquiera se había dado cuenta. Y estos síntomas pues pueden ser inespecíficos o sí pueden ser muy característicos de un problema de hipertensión. Acá tenemos otros también, los mareos, los zumbidos, las palpitaciones, visión borrosa, desvanecimientos. Puede ser el inicio o el aviso de que ya tienes un problema de hipertensión arterial. Bueno, entonces
La presión arterial, ¿cómo la vamos a medir? La presión arterial la medimos con este aparatito que tiene aquí el corazón. Se mide a través de milímetros de mercurio. Aquí con la bombita le insuflamos, hay un colchoncito que está dentro del brazalete, va ejerciendo una presión que nos va marcando en ese reloj, y conforme vamos desinflando, nos vamos escuchando nosotros el latido donde está ese primer ruido que es la sístole, y después cuando es el segundo ruido que es la diástole, y ya detectamos ahí la presión arterial, ¿sí? Nos dice la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano que para tomar una presión arterial, pues hay 4 categorías generales, digo, para dividir la hipertensión arterial. Ellos también nos comentan que para tomar la presión no es tan bueno un aparato electrónico, pero yo les digo a mis pacientes, o sea, de no saber poder tomar una presión con este tipo de aparatito que ocupas un estetoscopio y tener la práctica de poder escuchar el latido y saber cómo tomar la presión, pues el electrónico sí es bueno, aunque tiene una variación de más o menos 10, 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero si ya estamos monitorizando constantemente al paciente, pues ya sabemos exactamente cómo va nuestro paciente. El único problema que sí les hago mucho hincapié es que son muy sensibles. Entonces hay que cuidar estos aparatitos de que no los vayan a agarrar nuestros hijos o que se vayan a caer porque se descalibran muy fácilmente. Pero sí son buenos y pues sí nos ayudan mucho, sobre todo en los pacientes que hacen crisis hipertensivas muy frecuentes. Y bueno, la presión arterial ideal la categorizan como normal, y esta presión va de máximo 120/80 milímetros de mercurio hacia abajo. Ya tenemos una presión alta cuando ya sube arriba de 120, 121 a 129 milímetros el valor de sistólico o el más alto, y el valor diastólico o el más bajo puede estar en 80 milímetros de mercurio. No necesariamente tiene que estar más alto. Ya estamos hablando de que hay una hipertensión arterial y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que guiar a nuestro paciente en cuanto a sus cambios de hábitos, tanto de alimentación como higiénico-dietéticos, y de hacer ejercicio, ¿sí? De estar en un constante movimiento. Y luego tenemos la hipertensión de etapa 1, donde ya el valor va entre 130 a 139 milímetros al mayor y el menor de 80 a 89. Ustedes me dirán, es que esto está medio raro, rebuscado. Es nada más así como para que lo tengan en cuenta, que ya arriba de 120 milímetros de mercurio, la sistólica, y arriba de la diastólica de 80, ya estamos hablando de hipertensión, ¿sí? Porque luego me dicen, no, yo tengo 130/80, yo no soy hipertenso. A mí eso no es cierto, que tengo la presión alta, yo así estoy bien. O yo manejo presiones de 140/85 y nunca he tenido ningún problema. Pues no, pero de tarde que temprano lo vas a tener, y el problema es que va a ser o una hemorragia, o un sangrado en el cerebro, o un infarto al corazón, o algún otro problema renal. Entonces, sí es bueno estar monitoreando. Y cuando ya de veras nuestro paciente es una emergencia hipertensiva, es cuando ya la presión sistólica es superior a 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Y aunque ustedes digan, ¿a poco hay pacientes que llegan así? No, tenemos pacientes que nos llegan con 250, 180 de presión arterial y llegan caminando.
pero pues su corazón, todo su organismo, no nomás su corazón, todo su organismo, imagínense cómo ha de estar, cómo está sufriendo. Y bueno, aquí en una grafiquita, las presiones como nos dice la Asociación Americana del Corazón, y cuando está normal, pues hay que seguir con su chequeo, hay que estar con sus monitoreos cada año, estar checándose. Cuando ya está elevada, hay que hacer cambios del estilo de vida, una evaluación cada 3 o 6 meses para ver si no hay necesidad de agregar algún medicamento. En una presión ya más alta, pues seguir con los cambios de estilo de vida. No el hecho que les demos tratamiento con antihipertensivos quiere decir que pueden comer lo que sea y sentarse a no hacer ejercicio. No, todo va junto, ¿sí? Tanto los cambios en la dieta como los cambios en el ritmo de vida y a tener una actividad física, aunado pues de su medicamento. Y ya una crisis hipertensiva pues tiene que estar en un servicio de urgencias para estarlo monitoreando e ir bajando su presión paulatinamente, porque también puede tener una descompensación. No se puede bajar una presión de golpe y porrazo, como se diría coloquialmente, porque también podemos causar problemas en nuestro organismo. ¿Y cómo se produce? Pues aumenta la presión, empieza la vasodilatación adaptativa, lo que les decía que nuestro organismo tiene una gran capacidad de adaptarse a situaciones extremas, y esta sería una de ellas, a tener una presión muy alta y no causar problemas severas, porque el organismo está protegiéndose a sí mismo. A ver si nos damos cuenta que tenemos que parar, pero nosotros seguimos dándole, y ya empieza una disfunción o una lesión en el endotelio. Y el endotelio, ¿qué es? Es la capa más interna que se encuentra en la arteria, ¿sí? La más interna, la que está en contacto con la sangre. Al haber esta lesión en esta capa, hagan de cuenta que es como una herida, como un raspón, y va a haber una cicatrización. Esta cicatrización nos va a causar un engrosamiento, un endurecimiento, un acúmulo de una placa de colesterol, ¿sí? Y esto va a hacer que la luz del vaso se haga más pequeña, y entonces la presión de la sangre en esa área va a ser mayor, porque la luz por donde pasa la sangre pues va a estar más estrecha y la presión va a estar mucho mayor, y esto conlleva a que la presión siga aumentando. Entonces es un círculo vicioso. Si no lo rompemos, pues vamos a tener problemas importantes. Y lo que ya estábamos hablando, la presión se determina por dos cosas: la cantidad de sangre que bombea el corazón y lo que difícil que es que esta sangre circule o vaya por las arterias. Hagan de cuenta que estamos en el centro de la Ciudad de México a las 2 de la tarde, y luego de pilón hay una manifestación. Entonces, pues, ¿cómo le hacen los carritos? Los carritos serían como las células sanguíneas. ¿Cómo le hacen para poderse mover? Y se hace un apelotonamiento ahí, y puede haber accidentes, y lo mismo sucede en nuestros vasos sanguíneos. Bueno, existen dos tipos de presión arterial. Ya vimos cómo se dividen de acuerdo a las cifras tensionales o las cifras de la presión, pero ahora, ¿cuál es su etiología? ¿Cómo se origina esta hipertensión? Entonces tenemos dos tipos: la hipertensión primaria, o también conocida como hipertensión esencial. Pues déjenme decirles que desconocemos la causa y la llamamos nosotros idiopática. Entonces, cuando ustedes escuchen idiopático, es que su problema es idiopático. Pues lamentablemente es que no sabemos cuál es la causa específica que está ocasionando este problema. Y así es con la hipertensión primaria, ¿sí? No sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero sí un conjunto de problemas que sí nos están generando
que esta hipertensión detone y se agrave. Y para la mayoría de los adultos, pues se identifica fácil tomándose la presión arterial y pues nosotros también le decimos que es multifactorial porque pues o sea, no hay una, les digo, es idiopática, no sabemos exactamente cuál es la razón específica, pero sí hay un montón de factores que nos van a causar esta hipertensión y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Otra de las causas de la hipertensión primaria, pues está el acúmulo de placas de colesterol. Entonces, los de mi generación y más hacia acá, pues ya tenemos placas de colesterol ya por el tipo de dieta que tenemos, porque a nosotros nos tocó vivir la llegada de las McDonald's y de un montón de comidas procesadas que están saturadas de grasas, ahora sí que grasas polisaturadas que no se pueden, no puede el organismo desdoblar y que se van acumulando y se van haciendo placas de colesterol. Aparte que nos tocó vivir toda esa era de cambios de alimentación, también nos tocó la era del carro, del camión, y pues ya no caminamos, entonces ya hacemos menos ejercicio y esto hace que también tengamos otro factor en contra de nosotros. Y luego todos entramos a trabajar y las competencias y estúdiale y porque para que tengas un mejor trabajo y haz esto, haz lo otro y empieza el estrés. Y luego pues ya no es tan fácil ir de un lugar a otro y pues tenemos que andar en carro y vamos corriendo y el estrés que más se nos va acentuando. Entonces, pues ahí van todos estos factores que se van juntando y van haciendo que tengamos más facilidad de tener la presión arterial alta, ¿sí? Y la otra es la hipertensión secundaria. Y aquí ya la causa sí es conocida y sí sabemos cuál es el origen. ¿Por qué? Porque se empieza o sea, al hipertenso lo empezamos a estudiar y ya identificamos cuál es la causa, entonces una hipertensión secundaria. No identificamos ninguna causa, es una hipertensión esencial o primaria. ¿Y qué patologías nos pueden dar hipertensión? Las más comunes, tumores en las glándulas suprarrenales. Estas glándulas se encuentran arriba de los riñoncitos. Problemas en los vasos sanguíneos al nacer, o sea, ya malformaciones por sí de nuestro mismo organismo. Medicamentos que tomamos a veces, que tomamos indiscriminadamente, ¿sí? Tanto medicamentos para los resfriados, analgésicos, anticonceptivos y todo este tipo de medicamentos que a veces se venden indiscriminadamente sin receta médica. Las drogas ilícitas, como la cocaína y las anfetaminas, hacen un aumento importante de nuestra presión arterial que per se es por la misma droga, pero como están consumiendo cotidianamente, esto ya se queda como algo de nuestro organismo. Enfermedades renales, insuficiencias renales, apneas obstructivas del sueño, problemas de tiroides. Entonces ya identificamos cuál es la causa y ya nos vamos a tratar la causa y vamos disminuyendo el problema de la hipertensión. Muy bien. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues edad. En la edad, generalmente es arriba de los 20 años y aumenta más en los hombres que en las mujeres. Y las mujeres tienden más probabilidad de desarrollar la presión alta después de los 65 años, pero los hombres antes de los 65 años. La raza es más común en la raza negra o la raza morena o la raza oscura, como ustedes le llamen. Los antecedentes familiares son importantes. Si nuestros papás tienen hipertensión, es más fácil que tengamos hipertensión. Si uno tiene hipertensión, pues la probabilidad es alta, pero si nuestros dos papás tienen hipertensión, pues aumenta mucho más la probabilidad de tener hipertensión. La obesidad, el sobrepeso, claro que sí, nos va a causar hipertensión arterial, porque es lo que ya comentábamos.
cómo nuestro corazoncito, que está hecho para mandar sangre a una persona de unos 70 de estatura con 70 kilos, luego lo hacemos a que ese corazoncito mande sangre a un cuerpo de unos 70 de estatura con 120 kilos, pues lo estamos forzando o le estamos dando marchas forzadas donde pues va a tronar nuestro corazón y empezamos con uno de ellos es la hipertensión. La falta de ejercicio, el sedentarismo, el consumo de tabaco también es muy importante, que nos hace que la presión arterial aumente. Entonces, hay que evitar el consumo del tabaco. Es más los complicaciones y los perjuicios que nos trae que el beneficio. La ingesta alta de sal, el estrés, como ya lo habíamos dicho, el consumo alto de alcohol también nos causa hipertensión. Los niveles bajos de potasio en los pacientes deshidratados nos va a causar también problemas de hipertensión. En los embarazos, una paciente que nos hace hipertensión en el embarazo ya va a ser una paciente hipertensa. O la tenemos que cuidar mucho y hacer cambios en los estilo de vida y probablemente ya no nos vuelva a presentar hipertensión, pero sí tiene que estar muy atenta en los cambios de su estilo de vida. Y como aquí las imágenes nos dicen, hay factores que sí se pueden modificar, hay factores que no se pueden modificar. Entonces, los que sí pueden modificar, hay que poner mucha atención en la alimentación, el estrés, el alcohol, el sobrepeso, el fumar. Eso sí los podemos modificar y los podemos quitar y eliminar, ¿sí? A lo mejor el sexo no, porque pues si soy hombre, me va a dar hipertensión más pronto, o si soy mujer, pues después de los 60 años. Si estoy embarazada, pues sí hay un alto riesgo de contraer hipertensión porque pues es otra vida la que traemos dentro. Es también trabajar nuestro corazón a marchas forzadas. El estado de un embarazo no es una cosa sencilla, es algo donde pueden haber muchas complicaciones, ¿sí? Entonces, les digo, o sea, si los factores pues no son modificables, pues hay que tratar de corregir los modificables. ¿Y cuáles son las complicaciones más serias? Los que ya hemos visto en el cerebro, a nivel renal y a nivel cardíaco, porque son los más graves, pero complicaciones tenemos a nivel de todo nuestro cuerpo, no nomás ahí. ¿Qué complicaciones? Ataques al corazón, lo que ya hemos visto, infartos al corazón, infarto agudo al miocardio, accidentes cerebrovasculares, donde va a haber infarto en el cerebro, donde no hay una hemorragia o una hemorragia en el cerebro, ¿sí? Aneurismas, los aneurismas es como una varices en el cerebro, pero a la hora que aumenta la presión, como esta arteria está aguadita o tiene una bombita y aumenta muy fuerte la presión, pues truena y empieza a haber una hemorragia. Insuficiencias cardíacas, donde ya el corazón pues ya no puede con esa presión que tiene de trabajar a marchas forzadas y empieza a tener problemas. Y sobre todo donde inicias en el ventrículo izquierdo, porque es el que tiene la mayor fuerza para aventar la sangre a todo nuestro cuerpo. Problemas renales, insuficiencias renales crónicas que terminan en diálisis o que tienen que llegar a un trasplante. Problemas oculares con pérdida de la visión, donde hay hemorragias que pierde la visión y ya no son reversibles, son irreversibles. El síndrome metabólico ya que es algo muy común, ¿sí? Que hay una descomposición irregular de la azúcar en nuestro organismo, hay aumento en el tamaño de la cintura, ¿sí? Los niveles de los triglicéridos son muy altos. Entonces, esta triada ya nos está diciendo que aguas, cuidado, vas a tener hipertensión y vas a tener diabetes. Entonces, hay que estarnos cuidando y hay que estar checando continuamente. Cambios en la memoria, en la comprensión. ¿Por qué? Porque esos infartos, a veces hay pequeños infartos que no nos damos cuenta y nos están provocando problemas ya en la cognición, a veces con demencias y no precisamente por Alzheimer o por otro tipo de enfermedades, sino por microinfartos que tenemos a nivel de nuestro cerebro.
Y el diagnóstico es muy fácil y sencillo. Chécate tu presión, ¿sí? Si están las cifras elevadas, hay que ir con tu médico para que te esté monitorizando, y si hay necesidad de iniciar con tratamiento, pues es porque lo necesitas, no es porque a mí como médico se me ocurrió y quiero darte un tratamiento, sino porque tu organismo lo está necesitando, ¿sí? Para esto, pues existen una serie de exámenes que también se les hacen para ver a los pacientes, para ver que no haya complicaciones, desde los más básicos, que son exámenes de laboratorio donde vemos la función renal, la función hepática, el perfil lipídico, ver cómo están el colesterol, los triglicéridos, el electrocardiograma, que nos dice cómo está el ritmo cardíaco de nuestro corazón, cómo está trabajando, el ecocardiograma, que también nos dice cómo está este corazón por dentro, cómo están sus paredes, cómo están las válvulas y qué es lo que está pasando dentro, que a lo mejor no podamos detectar, y el control de su presión en su domicilio. Y el tratamiento básico y preventivo, evitar las comidas chatarras, ¿sí? Una dieta saludable para el corazón, baja en sal, la actividad física de forma regular, mantener un peso saludable o bajar de peso, limitar el consumo de alcohol, evitar fumar, ¿sí? Definitivamente, dejar de fumar, tus pulmones los limpias en 10 años de dejar de fumar, cuando menos, ¿sí? De ahí para adelante. Y lo más importante, dormir de 7 a 9 horas diarias, o sea, el promedio 8 horas. Pero díganme, ¿quién duerme a estas alturas de la vida 8 horas diarias? ¿Sí? Es difícil. Difícil porque, pues, con esta trajín de vida, pues tenemos que tener a veces hasta 2, 3 trabajos para poder más o menos estar, mantener nuestra familia, nuestros hijos, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo que ya les decía, los factores que se puedan controlar o que se puedan acomodar, pues hay que controlarlos por el bien de nosotros y de nuestras familias. Y bueno, y a lo que íbamos, del CBD, cómo actúa, cómo afecta, qué hace en la hipertensión arterial. Pues déjenme decirles que el CBD en la presión, o qué hace en la presión arterial, pues reduce la presión arterial. El consumo de CBD hace que los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo se dilaten y se ensanchen. O sea, que la presión de la sangre no sea tan fuerte y disminuya esta. Ya de por sí el CBD es un antiinflamatorio, un antioxidante que proporciona muchos beneficios a nuestro organismo y mucho más a reducir la presión arterial. El CBD hace esto regulando la actividad de la ciclooxigenasa, el COX, que es ahora sí que una enzima clave para la cascada de la antiinflamatoria. Entonces, si nosotros le damos CBD y modulamos o regulamos la ciclooxigenasa, esto nos va a ayudar bastante a que no haya una respuesta inflamatoria a nivel del endotelio y mejore bastante la presión arterial. ¿Y qué hace el CBD? Actúa a través del sistema endocannabinoide para regular nuestra presión. Lo que ya habíamos dicho, un antiinflamatorio, un antioxidante que hace un impacto positivo. Actúa a nivel del vaso sanguíneo. El CBD, acuérdense que entra a la célula directamente, o sea, no va al vaso sanguíneo, no va al corazón, no, va a todas las células y por eso hace una reparación general. Entonces, actúa en los vasos sanguíneos directamente para reducir la presión arterial, esto es aumentando la luz del vaso sanguíneo. Ayuda a combatir los síntomas de ansiedad, y esto hace por sí que la presión arterial disminuya. Al estar nosotros sin ansiedad, sin estrés,
pues vamos a estar más relajados y nuestros vasos sanguíneos van a estar más relajados también, y esto nos va a ayudar a que no haya una hipertensión arterial. Activa los genes involucrados en la inflamación y la respuesta de la presión arterial, lo que ya habíamos visto, lo del COX, de la ciclooxigenasa. El CBD también nos va a afectar también a la presión arterial, porque es un fitocannabinoide que mejora patologías como la diabetes, como las enfermedades inflamatorias y los desórdenes neurodegenerativos. Y algo importante, el receptor cannabinoide implicado en la respuesta para mejorar la presión arterial es el CB1, que lo tenemos mayormente en el sistema nervioso central y periférico. Provoca la liberación de óxido nítrico para prevenir. ¿Y esto qué es lo que va a pasar con el óxido nítrico? Va a intervenir en la relajación del músculo liso, y esto va a facilitar la dilatación de los vasos sanguíneos. Yo les voy yo cuando estaba estudiando, yo decía, bueno, ¿por qué los que hacen ejercicio toman tanto óxido nítrico? Y yo pensaba que era una droga, ¿sí? Que era algo para que los músculos se hagan más voluminosos y para que el fisicoculturista esté más fuerte. Pero no, o sea, nosotros mismos producimos óxido nítrico, y esto ayuda a que la musculatura lisa se relaje, o sea, esté más relajada, y todos nuestros vasos sanguíneos tienen músculo liso, y esto hace que el vaso sanguíneo entonces se relaje. De hecho, nosotros podemos tener más óxido nítrico consumiendo verduras verdes, consumiendo berries, consumiendo frutos rojos. Son alimentos donde hay mayor producción de óxido nítrico. Y sí, los que hacen ejercicio para tener unos músculos mejor, más fuertes o más voluminosos, sí toman cantidades de óxido nítrico para que tengan una mejor calidad de volumen sanguíneo, llegue más oxigenación y más nutrientes a los músculos, y por eso desarrollan mejor los músculos. Pero también el consumo alto de óxido nítrico puede causar lipotimias o desmayos, y si son consumos muy altos pueden causar la muerte. Entonces también hay que tener mucho cuidado con este consumo, ¿sí? Y pues lo que les decía del endotelio es esta capita tan delgadita, esta rosita, que es una capita de células muy pequeñitas, que es la que se daña y empieza a destruirse y empieza a haber proliferación ahí de adhesión de plaquetas, de adhesión de placas de colesterol. Y esto va a contribuir que la luz del vaso sanguíneo se haga más pequeña, y por ende haya una mayor resistencia a la hora del pasar la sangre. Y como en esta otra imagen nos vemos un estado fisiológico que viene siendo un estado normal de un vaso sanguíneo, donde todos pueden deslizarse tranquilamente, todas estas células, y donde el endotelio está dañado, pues ya hay ahí placas que impiden que haya una buena difusión de estas células, y empiece a haber dificultad y empiece a aumentar la presión a estos vasos sanguíneos, y con eso conlleva a más daño de nuestro endotelio. Efectos cardiovasculares, mire, como aquí esta imagen a lo mejor se les haga así medio fuerte, pero estas fibrinas, estos exudados también se van formando en la capa del endotelio y van haciendo que la luz de los vasos se vayan tapando. Y estamos hablando ya de vasos grandes, pero a nivel de nuestras extremidades, de nuestras manos, de nuestros pies, también puede haber obstrucción y en tener insuficiencia arterial, donde nos tapa los vasos sanguíneos y nos puede llevar hasta la amputación de una extremidad por falta de irrigación arterial, que es muy diferente a cuando hay problemas de úlceras varicosas, que ese es otro problema, ¿sí? Pero sí, la insuficiencia arterial
nos puede causar hasta la pérdida de una extremidad por tamponamiento de estas arterias. En los efectos que hay del CBD en los cardiovascularmente, pues son cardioprotectores, mejoran mucho en pacientes con isquemia cardíaca, además de problemas de hígado y cerebro. Es un gran inmunoregulador que ya lo hemos visto, para que esto nos va a ayudar a que la reacción inflamatoria no sea tan exagerada. Siempre que hay un daño en un infarto, en una embolia, en un infarto al corazón, hasta la misma crisis hipertensiva nos va a generar una reacción inflamatoria. Lo que va a hacer el CBD, que esta reacción inflamatoria no sea exagerada, que no sea grave, que disminuya el estrés oxidativo, que las concentraciones de interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral disminuyan. Y esto va a contribuir en mejorar y que el paciente salga más rápidamente del problema. El papel, pues, mayor es protector, y la aterosclerosis en los diabéticos, pues, también nos ayuda bastante, porque el simple hecho de tener la azúcar alta ya nos está haciendo un daño en el endotelio. El aumento del azúcar en la sangre es un daño tremendo que causa al endotelio vascular. Entonces, paciente diabético, muy seguramente que tarde que temprano va a hacer hipertensión arterial. Pues bueno, esto es todo lo que les tengo. Quise hacer así como lo más, ahora sí que más entendible posible, porque sí es algo difícil cambiar el tipo de palabras, pero si hay alguna duda o pregunta, con mucho gusto. Gracias, doctora Susana. Qué gusto. Pues creo que es información que, como dices, yo decía, no conozco tanto, pero yo estaba dentro de esas partes que es, yo estoy con mi presión muy bien y bueno, ya vi que baja, alta, ¿no? Y conozco a varios, doctora Sarita, que la veo aquí también, que están como en esa presión con mi marido. Entonces, la verdad es que agradezco mucho esta información. Y bueno, solamente aquí hasta ahorita hay una pregunta de Margarita Núñez. Yo creo que ahí como que se confundió, pero decía, cuando hay hipertensión, no se debe de tener relaciones sexuales. Bueno, cuando hay hipertensión descontrolada, pues no, y creo que ni siquiera apetito sexual va a tener el paciente o la paciente con una crisis hipertensiva o con una disfunción del endotelio, donde va a estar con aumentos muy frecuentes de la presión, pero con un paciente que está controlado en su presión arterial no hay ningún problema, ¿sí? Mientras esté controlado, esté llevando sus medicamentos como debe de ser, haciendo ejercicio, haciendo sus cambios de hábitos alimentarios, claro que sí, sin ningún problema. Ok, ok, bajo supervisión médica entonces. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere levantar la mano, la verdad es que les puedo decir que es aprovechar, más que nada, preguntas generales. Ya si necesitan alguna consulta en particular, con mucho gusto podemos darles el contacto de la doctora Susana, la persona que te abrió el espacio, te puede acercar con ella, pero si tienen una pregunta global, general, que no sea en específico, con mucho gusto podemos aprovechar que tenemos aquí a una experta. ¿Cómo se puede controlar la hipertensión en un paciente que no se ha determinado que la genera? En un paciente que no sabemos que es idiopática, ¿sí? Que es la mayoría de nuestros pacientes, lo primero, lo que les comenté, es cambio del estilo de vida. O sea, eso es lo más difícil y lo más importante. Tomar medicamentos es lo más fácil, ¿sí? Entonces, lo más importante es el cambio del estilo de vida, el cambio de alimentación. Yo siempre les digo, dieta no es igual a dejar de comer. Dieta es cambiar el chip en tu cabeza a lo mejor vas a comer hasta más, pero vas a comer más sano, ¿sí? Pero sí tienes que cambiarlo acá de arriba,
que es el cambio de alimentación, no es dejar de comer. Y luego, hacer ejercicio. Mínimo, ya mínimo caminar 20 minutos al día. Y caminar no es en mi casa, no es que ando de aquí para allá, no es voy a caminar y sin parar me voy al parque y voy a contar mis 20 minutos caminar. Ya si quiero ahora mejorar, pues que suba mi frecuencia cardíaca arriba de 100, de 100 latidos por minuto y de ahí cuento 20 minutos. Entonces ya es un mayor esfuerzo porque le estamos dando más fuerza a nuestro ejercicio y mayor salud a nuestro corazón y a todo nuestro organismo. ¿Sí? Y ya de ahí, si esto no nos está ayudando mucho, entonces ya empezamos con los antihipertensivos. Tenemos una gama increíble de medicamentos, la verdad, pero pues no todos son para todos. Hay que buscar también cuál es el medicamento ad hoc para el paciente. No crean que le doy este y ya con este va a ser para toda la vida. No, hay que, a veces le batallamos con eso. Hay que estar monitoreando al paciente porque también es un cuerpo extraño que nos puede causar efectos secundarios. Entonces, también eso es la parte que hay que cuidar, porque tenemos mucho desapego al tratamiento porque el paciente dice, es que me duele la cabeza, es que siento palpitaciones, es que siento náuseas. Entonces, hay que estar viendo cuáles son estos efectos secundarios que tiene el paciente y si no, hay que cambiarle el medicamento. A veces hay que dar 2, 3 medicamentos. Ya si estamos dándole 4, hay que buscar porque algo está mal, ¿sí? Y sí, van a encontrarse pacientes, sobre todo los con insuficiencia renal, que aparecen en una farmacia ambulante que toman hasta 20 antihipertensivos al día. Pero pues es necesario. Ok, ok. Gracias, doctora. Aquí también nos pregunta Lu, ¿en presión alta o baja apoya el CBD? Sí, nada más que, por ejemplo, nos va a ayudar o nos va a mejorar más en la presión alta, porque nos va a ayudar a mejorar o reforzar el endotelio de los vasos sanguíneos. Aguas, nos va a bajar un poquito la presión, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente con hipotensión o presión baja, sí tiene que estar monitoreado y tiene que estar, ahora sí que de la mano con el médico canapeuta, porque las dosis van a ser muy diferentes para un paciente con hipotensión que para un paciente con hipertensión. No puede ser la misma dosis. Igual, de un paciente hipertenso a otro, tampoco puede hacer la misma dosis, porque hay que checar qué más problemas tiene o simplemente tú y yo, Magali, no somos iguales, aunque tengamos el mismo problema de salud, pues tenemos tipos de vida muy diferentes. La raza, bueno, son muchos factores que influyen, entonces sí tenemos que ver todo ese panorama, qué factores hay alrededor y saber para cuál es la dosis que se le va a dar al paciente. Ok, aquí nos pregunta Lu también de que si llega a curar la presión. Doctora, en esto yo quiero como igual poner una pregunta en particular, bueno, no en particular, pero un poco comentándote. Mi mamá tiene hipertensión, es alta, presión alta, y tiene diabetes. Ella empezó el consumo del CBD realmente porque le dolían las rodillas. Y posteriormente, lo que se dio cuenta, porque la verdad es que estaba un poco incrédula, le sorprendió que la doctora le dijo, tienes que empezar a bajar, monitoreada con su médico, la cantidad, ¿no? Los miligramos de medicamento. Entonces, en este caso, ¿cuál es ese efecto que va causando en una persona que es muy común encontrar diabetes e hipertensión? ¿Cómo se va llevando esa línea y por qué pareciera que cura? Porque yo también dije, pues no cura, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Bueno, no es, como yo les digo, el CBD es un medicamento, o sea, para nosotros los médicos es un medicamento, no es una terapia alternativa, porque sí tiene su función dentro de nuestras células y el organismo, su fisiología, su farmacología. ¿Qué es lo que pasa?
no nos va a curar el problema de salud, pero sí nos va a mejorar bastante, ¿sí? Sobre todo en pacientes hipertensos va a ir mejorando la hipertensión por lo que ya vimos, va a ir reparando estos vasos sanguíneos, y va a ir relajando el vaso y esto va a ir bajando la presión, ¿sí? Entonces, sí se va a necesitar que su médico de cabecera modifique el tratamiento y va a ir disminuyendo los antihipertensivos, pero no es que cure la presión. Y al igual, o sea, no puede dejar su medicamento y el CBD, ¿sí? Y eso es lo primero que digo, aquí la doctora Sarita no me dejará mentir. Lo primero que le decimos a un paciente, o sea, sí vamos a llevar la terapia con CBD, pero no me va a dejar sus medicamentos. ¿Y por qué? Porque si no, se nos va a complicar el paciente, ¿sí? Eso va a ir siendo paulatinamente. Por ahí hay un caso y está documentado, hasta está en las infografías, salió en periódicos, de que se curó una señora con diabetes mellitus, tipo 2, nada más con la ingesta de CBD. Digo, son casos muy excepcionales, pero yo no me arriesgaría ni diría, ¿sabes qué? Voy a darte puro CBD y vas a dejar tu medicamento de lado, ¿sí? Digo, sí puede haber algún caso, pero no es así como el común. Y yo prefiero irme poco a poco y llevar al paciente poco a poco a la mejoría, al estado de homeostasis, a donde tenga una mejor calidad de vida y no darle como que una mejoría y luego pum, va para abajo y se nos complique demasiado, ¿sí? Porque entonces ahí es donde tenemos los problemas de que es charlatán, no es cierto, lo que ustedes me dijeron no era cierto, porque pues no, o sea, hay que hablar claramente con el paciente, ¿sí? Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora. Aquí ahorita, por favor, ayúdenos a compartirle a Rosalba Figueroa. La persona que te contactó, Rosalba, te va a poder dar el número de la doctora y si no, en este instante, Ivette Gómez Llanos nos va a ayudar para poderte responder también directamente y poderte poner el número de la doctora. Aquí ya lo tenemos en el chat para que puedan contactarla en directo y bueno, pues si no lo pueden anotar, se lo pueden pedir a la persona con la cual están uniéndose a esta charla. Doctora, te quiero agradecer de verdad de corazón esta información, este tiempo, porque además de tener todos los trabajos que ya nos mencionaste, darte este tiempo, preparar una anticipación previa para poder estar en este espacio, de verdad lo valoramos totalmente. Las 34 personas que estábamos aquí, ahorita ya se nos fueron 4, pero de verdad te agradecemos mucho y bueno, pues que tengan excelente noche. Esperamos muy pronto poderlos ver el próximo miércoles con otro tema muy importante con nuestros médicos. Gracias. Gracias.